¿Cómo se ubican los índices de criminalidad en Venezuela en lo que va de este año? ¿Han subido? ¿Han disminuido? Hoy está con nosotros para abordar este tema Luis Izquiel, quien es abogado penalista y va a analizar las estadísticas de lo que han compartido organismos oficiales en lo que va de este año. Luis, un placer saludarte, bienvenido. Hola, muy buenos días. El placer es mío. Luis, ¿qué dicen los índices de criminalidad en el país? Sobre todo en este momento, sabemos que no han entregado el último informe para el cierre del año, pero se espera que haya un mayor movimiento de dinero en la calle. ¿Qué nos dicen los índices sobre la seguridad o la inseguridad? Bueno, los índices oficiales son muy escasos, ¿no? Y en Venezuela tienen poca credibilidad. El informe del Observatorio Venezolano de Violencia, que es la ONG que se ha dedicado en los últimos años a monitorear lo que es la criminalidad en el país, sale a finales de este mes. Por lo tanto, es difícil tener números concretos acerca de lo que ha ocurrido en materia de criminalidad en Venezuela hasta este momento. Sin embargo, algunos informes parciales de ONGs y informes oficiales señalan que, por ejemplo, los delitos informáticos, sobre todo lo que tiene que ver con estafas a través de medios cibernéticos, han proliferado este año en Venezuela. Y es una tendencia que ya tiene bastante tiempo. Con el tema de los homicidios, nosotros tenemos en Venezuela varios años de disminución de los índices de asesinatos. Este año no ha pasado nada extraordinario que haga pensar que va a haber un movimiento muy fuerte hacia arriba o hacia abajo en el tema de homicidios, así que yo diría que muy probablemente estemos entre el rango del año que cerró, vamos a decir, el rango del año 2023, que son unas 27 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, que representa una disminución con respecto a los últimos años, pero dejaría a Venezuela otra vez por encima de países latinoamericanos como Colombia, Brasil o México, por lo menos. Esas cifras están relacionadas con este reporte que yo tengo oficial que hace el CICPC, que dice que la tasa de criminalidad se ubica en 3,49 homicidios por cada 100.000 habitantes. No, fíjate, esta tasa de 27 muertes violentas por cada 100.000 habitantes correspondiente al año 2023 es del Observatorio Venezolano de Violencia, una ONG que se encarga de monitorear el tema de la criminalidad en el país. Si nos ceñimos a esas cifras oficiales que tú acabas de mencionar, bueno, Venezuela sería de los países con menos criminalidad en esta región Está y de bien que la región. hagas la observación, ¿no? Para que la gente tome en cuenta la diferencia entre lo que tiene que ver con las cifras oficiales que se comparten con este trabajo cuidadoso y transparente que hacen las ONGs en Venezuela. Esa cifra oficial. 3,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, bueno, imagínate, es menos que lo que tienen los Estados Unidos, para ponerte un ejemplo. Estaríamos emparejados con el país con menos criminalidad en esta región, que podría ser Chile, y quizás también El Salvador, después de esa disminución tremenda que ha tenido en los últimos años, ¿no? En materia de asesinatos. Pero, repito, eso tiene poca credibilidad en la gente y se corresponde poco con lo que pasa en las calles de Venezuela. Por eso cito principalmente ONGs que se basan en ayuda de varias universidades del país, como el Observatorio Venezolano de Violencia. Luis, hemos visto que ha venido operando, digamos, esas personas que asaltan mayormente en motos en las estaciones de servicio, mientras que las personas están colocando gasolina. ¿Esto ha sido un modus operandi en estos últimos tiempos común en Venezuela o sobre qué tipo de situaciones deberían estar alerta los venezolanos? Bueno, fíjate, el robo es el delito más común en Venezuela. Eso también lo dicen las estadísticas oficiales y las de las ONG. Es el delito que numéricamente ocurre con mayor frecuencia en nuestro país. Y yo diría que una cosa que ha impulsado eso es la dolarización de facto que hay en Venezuela, es decir, muchas de las transacciones que hacen las personas, que hacen los comercios, tienen que ver con divisas en efectivo. Y eso ha impulsado también los delitos contra la propiedad y sobre todo el tema del robo. Ese modus operandi que tú señalas ha sido común recientemente, el de asaltar personas que están haciendo filas en los carros para surtir sus vehículos de gasolina, pero quizás eso no tenga
tanta frecuencia hoy en día porque las filas han disminuido en muchas estaciones de gasolina y solo hay colas o filas de vehículos en las que son subsidiadas por el gobierno. Y esas estaciones de servicio son la minoría. Claro, pero también se ha visto de muchas personas que se descuidan, dejan el carro abierto mientras se voltean a cargar de gasolina y en ese momento, independientemente de que haya fila o no, pues Ah, sustraen la cartera y ese tipo de cosas. sí, sí, sí. Por eso te decía, los delitos contra la propiedad, sea el robo, que es el que se produce con amenazas a la vida, con violencia, o sea el hurto, donde no hay violencia sobre las personas, pero sí hay un ataque a la propiedad, son los delitos más comunes en Venezuela, los que numéricamente ocurren más. Los que causan más impacto claramente son los homicidios y quizás los secuestros, pero el pan de cada día del venezolano son los robos y los hurtos en el transporte Mm, público, sí. en las calles del país, cuando la gente anda en sus vehículos particulares, etcétera, en muchos sitios. Luis, me gustaría profundizar sobre los delitos informáticos, estas estafas que se hacen. ¿Qué es lo que debemos saber los ciudadanos para no ser víctimas de este tipo de delitos? Bueno, fíjate, los modos operandi son muchísimos. Hace unos años eh, había un modo operandi de moda que era que los delincuentes le enviaban mensajes masivos a posibles víctimas, ellos señalándose que eran una persona denominada María, que es un Sí, nombre hola, común soy en María. Venezuela. Exacto. Iniciaban una conversación, sea a través de WhatsApp o sea a través de mensajes de texto, y luego la finalidad del delincuente era ganarse la confianza de la víctima para luego estafarla a través de una transacción eh, supuesta de divisas, de dólares, por bolívares. Entonces mucha gente cayó en ese modo operandi. Los delincuentes fueron transformando esta forma de actuar, pero el tema de los delitos informáticos está basado fundamentalmente en las estafas en divisas. Ya ahora son otras las formas, pero también hay estafas, por ejemplo, de ofrecimiento de productos a través de redes sociales de diversa índole, estos productos que van desde medicinas hasta productos de línea blanca, por ejemplo, y engañan a la gente y también las estafan. Fundamentalmente hay distintos modos operandi, pero fundamentalmente la mayoría está basado en el tema de las divisas, en estafar a las personas a través de transacciones fraudulentas con divisas o también delitos informáticos destinados a robar los datos de las personas para posteriormente realizar estafas de diversos tipos. Luis, también se había hablado acerca de cómo el flujo migratorio puede tener un impacto en los índices de criminalidad en Venezuela. Recuerdo que en una época la gente decía, bueno, es que emigraron tantas personas que hasta emigraron los delincuentes. Entonces quiero que hablemos acerca de esta relación. Bueno, ciertamente, mira, la disminución sostenida de los homicidios que ha ocurrido en Venezuela en los últimos 5 o 6 años tiene fundamentalmente que ver con la migración masiva, pero sobre todo yo diría que la última ola de migratoria tiene que ver con jóvenes, varones de los sectores populares de Venezuela, es decir, lo que aquí llaman barrios o caseríos, pueblos del país. Sí. Y allí, en esa población, es eso de las víctimas y victimarios de los homicidios y de otros delitos violentos. Entonces, con la salida masiva de esos jóvenes, bueno, disminuyeron las potenciales víctimas y también se fueron muchos victimarios o posibles victimarios. Lo más representativo de este grupo de victimarios, que son minorías en cuanto a la migración, tiene que ver con la banda más grande de Venezuela, que es el Tren de Aragua, que constantemente anda generando noticias en varios países latinoamericanos y últimamente, siguiendo la ruta migratoria de los venezolanos hacia el norte del continente, específicamente hacia México, el área fronteriza con los Estados Unidos, y la penetración de miembros o presuntos miembros de esta banda hacia los varios estados de los Estados Unidos. ¿Qué delitos son los más comunes en Venezuela? Recuerdo que en algún momento estuvo muy de moda los secuestros express y quisiera que nos hablaras acerca del robo de vehículos. Hemos recibido testimonios de personas que han asistido a estos eventos musicales que han hecho recientemente y nos han reportado el robo de sus vehículos. Bueno, en Venezuela
hay un índice de criminalidad alto cuando se mide, ¿no? La circunstancia de victimización de la población del país. Eso lo ha medido, por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Violencia. Okay. Y dentro de ese ámbito de la victimización hay muchos delitos por los cuales los venezolanos son víctimas. Pero la criminalidad va variando. Esto no solo ocurre en Venezuela, sino ocurre en otros países. Los delincuentes se adaptan a las circunstancias sociales y económicas. Por ejemplo, ese delito que acabas de nombrar del secuestro express, es decir, el que dura la víctima retenida menos de 24 horas, ha disminuido sustancialmente en el país, por distintas razones. Una razón económica, a las bandas no le estaba resultando económicamente rentable capturar personas al azar en las calles de las principales urbes para luego cobrar o pretender cobrar un rescate. Entonces, ante ese fracaso económico, es una de las razones por las cuales dejaron de hacerlo. Y también, para ser sincero, hubo golpes importantes contra bandas que se dedicaban al secuestro en las principales ciudades del país. El más representativo de ellos quizás es el golpe que se le dio a la banda del Coqui, de alias El Coqui, que era el delincuente con mayor fama dentro de la capital de Venezuela. Y varios miembros de su banda se dedicaban a ese delito del secuestro express. Esa banda fue prácticamente desmantelada y hoy no opera en la Cota 905, que era el feudo criminal, un barrio hacia el oeste de la ciudad. Sin embargo, el secuestro largo, el secuestro de mayor duración, donde la víctima es previamente estudiada en cuanto a sus circunstancias económicas y sus modos de moverse, de comportarse, ese delito del secuestro largo sí se ha mantenido, diría yo, en el mismo nivel, pero es un delito de menor frecuencia porque solo va contra víctimas que previamente ya han sido determinadas como adineradas, como capaces de pagar un secuestro importante en términos económicos. Claro, que era muy común además en los estados fronterizos, ¿no? Sobre todo con el sector de los ganaderos. Luis, hablemos un poco acerca de cuál es la percepción que tienen los ciudadanos con respecto a la seguridad en el país y cómo se pudiese calificar la actuación de los cuerpos de seguridad. Bueno, fíjate, eso es muy importante y eso también lo mide en su informe el Observatorio Venezolano de Violencia. En el último hay, hay unos cambios de rutina de los venezolanos por el tema de la inseguridad. Y esto ha sido sostenido en los últimos años. Es decir, los venezolanos han cambiado su forma de vivir producto de la criminalidad. Tienden a salir poco de sus zonas de confort, es decir, las zonas donde viven o trabajan, no se desplazan hacia otros lados de las ciudades donde viven. Han cambiado sus rutinas de salir. Hubo un tiempo, por ejemplo, donde las bodas en Venezuela se celebraban en las tardes porque la gente no quería salir de noche, ni siquiera a una boda. Eso ha disminuido un poco, pero sigue habiendo un temor por parte de la gente de ser víctima del delito y eso ha cambiado su forma de comportarse. ¿Quién es, por ejemplo, el sector más vulnerable a este tipo de delitos? Porque el venezolano de por sí tiene ya como una cultura, siempre anda alerta, porque la experiencia pues nos mantiene así como con todos los faros encendidos para evitar una situación de riesgo. Es que el tema de la victimización habría que verlo por delitos, porque por ejemplo hay delitos que son transversales a todas las clases sociales. Por ejemplo, el robo. El robo se produce tanto en sectores populares como en sectores de clase media y de clase alta. No así el secuestro largo, por ejemplo, que afecta, como tú señalas, a personas con capacidad económica importante. Sobre todo, te señalaba un ejemplo, ganaderos, empresarios, industriales de las zonas fronterizas de Venezuela, pero también este delito, junto a la extorsión, que es uno de los delitos de mayor crecimiento también, se ha expandido hacia otras partes de Venezuela. Por ejemplo, hay una banda importante que se denomina Tren del Llano, que quizás no es conocida tanto en el exterior, porque sus miembros prácticamente no han migrado, pero que es hoy una de las más fuertes en Venezuela, que tiene azotados a los productores agropecuarios, sobre todo del estado Guárico. Entonces allí la extorsión es la que impera. Entonces el tema de la victimización, volviendo a tu pregunta inicial, tendríamos que analizarlo delito por delito, porque cambia el sector principalmente victimizado según el tipo penal que estemos hablando. Ahora, ¿qué ha faltado para controlar justamente esas bandas que operan desde las cárceles del país y que siguen extorsionando a las personas? Bueno, fíjate tú, aquí hubo
la aprobación de una ley, cuando la oposición dominó la Asamblea Nacional, de controlar las llamadas telefónicas y la internet dentro de las cárceles. La idea era colocar bloqueadores de señal en el perímetro de las cárceles de Venezuela para que, entre otras cosas, evitar la extorsión desde dentro de las prisiones y evitar la coordinación de otros delitos. Lamentablemente esa ley, que está vigente en Venezuela, no se aplica correctamente y esos bloqueadores de señal no están funcionando. Así lo dice la práctica, por lo menos, la realidad. Y entonces estos delincuentes siguen utilizando la telefonía celular y la internet para delinquir contra los venezolanos. Es un factor. El otro factor es que a finales del año pasado se intervinieron varias cárceles en el país, entre ellas la cárcel de Tocorón, feudo criminal del Tren de Aragua. Pero muchos de los pranes, es decir, de los líderes de las pandillas delictivas, escaparon y hoy en día no han sido capturados. Entonces no se sabe dónde están estos peligrosos delincuentes. Y fíjate tú que recientemente hubo una noticia de que en una cárcel del estado Guárico fue detenida la directora de esa cárcel por su alianza con decenas de pranes que supuestamente habían allí dentro de ese recinto carcelario. Es decir, entonces, se suponía que con las intervenciones que se hicieron a finales del año 2023 se iba a acabar con el pranato en Venezuela, es decir, con los líderes de la pandilla carcelaria, pero recientemente vimos una noticia de que reaparecieron. Y reaparecen porque las condiciones para que surjan los pranes siguen. Es el desorden en las cárceles, son las armas dentro de los recintos penitenciarios, es la ausencia de control por parte del Estado de lo que ocurre allí dentro de las prisiones. Entonces, mientras existan esas circunstancias, seguirá vigente el peligro de que resurja el pranato en el país. Sí, y cuando ellos ya tienen un blanco, han hecho como todo un estudio sobre su situación económica, toda la información personal de la familia. Muchas veces exponemos esa información personal a través de redes sociales. Entonces quisiera que habláramos acerca de lo que no debemos hacer los ciudadanos, los errores más comunes que se cometen en Venezuela y que nos dejan como expuestos a estos tipos de delitos. Sí, mira, a pesar de que en Venezuela han bajado la incidencia de algunos delitos, no hay que bajar la guardia. Ese sería el error más grande que pueda cometer una persona en nuestro país, creerse que porque han venido cayendo algunos índices delictivos ya estamos en un país seguro. No, estamos muy lejos de estar en un país seguro. Entonces, no bajar la guardia frente a la delincuencia. En segundo término, lo que tú señalas, no dar información, es decir, no facilitarle el trabajo a los delincuentes. Cuando se pone información, vamos a decir, que no corresponda en redes sociales, de alguna manera se le está facilitando, o se le podría estar facilitando el trabajo a los delincuentes. Lo otro, bueno, el cuidado que hay que tener en las calles de este país. Y mucha gente lo toma, ¿no? Esta es parte de las rutinas que ha cambiado la gente o de las cosas que ha dejado de hacer. Por ejemplo, muchas carreteras de Venezuela en horas nocturnas están vacías prácticamente porque están dominadas por la delincuencia. Entonces la gente ha dejado de viajar de noche. Lo otro, bueno, vamos a decir que en términos generales siempre tiene que estar atento con todos los sentidos abiertos frente a la posibilidad de ser víctima de un delito. Luis, gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir todas estas reflexiones, análisis y sobre todo recomendaciones con nuestra audiencia en esta época cuando se supone debe haber más movimiento de dinero y de personas en la calle. Buen día para ti. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Era Luis Isquiel, abogado penalista, compartiendo el día de hoy en Buenos Días.